Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y durante esta semana, que ya estamos a la mitad de la semana, estamos estudiando este tema muy importante también que se titula Reforma en el hogar. Y queremos recordarte también que tenemos con nosotros a nuestra hermana Eli, que está con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Eli. Hola, buenos días a todos. Así que todos que nos escuchan, estamos muy contentos que continúe con nosotros. Y ahora queremos ir nuevamente en la palabra de Dios. Vamos a repasar el texto que estamos aprendiendo. Así que acompáñanos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 35, verso número 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Así es, este texto es muy interesante, pero ahora vamos a ir a Dios en oración, así que acompáñenos, aquí nos vamos a arrodillar. Si te es posible, arrodíllate con nosotros. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Estamos agradecidos por encontrarnos aquí para poder estudiar junto con todos aquellos que nos ven y nos escuchan su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu nos pueda dirigir, pueda guiarnos en todas las cosas y que al estudiar su palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones. Pedimos la asistencia de sus buenos ángeles y una bendición en esta hora. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero todo lo queremos confiar y lo queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy importante y muy interesante, y nuestro apartado para hoy se titula Listo para comprometerse. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo veía el pagano Siquem su obligación con Dina? ¿Y qué disposición de emergencia daría Dios más tarde a los hebreos para este tipo de situación? Entonces aquí tenemos que ver qué entendió Siquem, cuál era su situación, y después qué le dio Dios, qué es lo que entendió Siquem, qué será que habrá entendido él. Pues como hubo ese encuentro entre los dos jóvenes, él pensó pues ahora tenía que juntarse con ella, quedarse con ella como mujer. Bueno, pero Dios después en el futuro pone una disposición específica, muy específica. Muy bien, veamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice, y vamos a ver cómo está escrito en la palabra de Dios en este texto que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 34. Génesis capítulo 34, verso número 3, 4, 6, 8, 11 y 12. Veamos cómo nos dice. Y su corazón se apegó a Dina, la hija de Lea. Se enamoró de la joven y le habló tiernamente. Y dijo Siquem a Hamor su padre: tómame a esta joven por esposa. Y Hamor, padre de Siquem, se dirigió a Jacob para hablar con él. Hamor les dijo: el corazón de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por esposa. Siquem también dijo a su padre y a sus hermanos: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me digáis. Aumentad a mi cargo mucha dote. Daré cuanto me digáis y dadme la joven por esposa. La palabra de Dios nos dice y nos llama la atención para esta situación donde Siquem se quedó enamorado de Dina. Y él estaba dispuesto a casarse con ella. Tenía que haber hecho al revés. Primero decir, esta muchacha me gusta, y después hablar con su padre y entonces ir a pedir a la joven. Pero él hizo todo al revés. Primero la tomó, la deshonró y después
fue a hablar con su padre que siempre se quería casar con ella, ¿no? Entonces vive en una situación totalmente fuera de lugar, ¿cierto? Sí, sí, el muchacho quería, dice que le agradó mucho la muchacha y estaba dispuesto a dar el dote, ¿no? Que es dar la porción por la muchacha y él estaba dispuesto a hacer lo que sea para obtener a Dina. Pero no apenas eso. Él dijo, añadidme lo que queráis, yo lo voy a pagar, ¿no? Pero el daño ya estaba hecho, la deshonra ya estaba allí. Muy bien, pero veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo número 22, verso 28 y verso 29. Si alguien halla una joven virgen que no está comprometida y se echa con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se echó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, unos 500 gramos, y deberá casarse con ella por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Así es. Así que vemos en la palabra de Dios cuál fue la disposición que más adelante Dios puso para el pueblo de Israel en caso que llegara a ocurrir lo mismo, ¿no? Tendría que pagar cierta cantidad por la joven y encima después de eso tendría que casarse con ella. No la podría decir, bueno, ya se acabó aquí, ya te puedes ir a tu casa. No, tendría que casarse con ella. Muy bien. Ahora veamos qué es lo que pasó después. Vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. La siguiente pregunta nos dice de la siguiente manera. Aunque ignorante de las normas de Dios para su pueblo, el afecto de Siquem por la hija de Jacob parecía ser sincero. Sin embargo, ¿qué peligro se vislumbraba en el horizonte con la propuesta de su padre? Bien, parece que el muchacho pues pensaba bien, según aparentemente, ¿no? El muchacho tenía la disposición de casarse con ella. Pero, ¿cuál sería el peligro si se casaba con ella? ¿Qué podría ocurrir? Pues hay varios factores. Aquí podemos ver que ellos eran paganos, ellos no eran del conocimiento de Dios, ellos no adoraban al Dios verdadero. Esa es una de las cosas, ¿no?, que podría afectar la vida de Dina después en el porvenir. Así es. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Analicemos lo que está escrito allí y veamos lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 34. Y ahí vamos a leer el verso 9 y verso número 10, el cual dice así: y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra está ante vosotros. Habitad y negociad en ellas, y tomad en ella posesión. ¿Cuál era el riesgo de hacer este tipo de movimiento? ¿Cuál sería el riesgo? ¿Cuál era el problema? Pues como dije anteriormente, ellos no practicaban las cosas de Dios, y asociarse con ellos y hacer negocios y hacer básicamente todas las cosas que ellos decían, ¿no?, tomar la tierra y todas esas cosas, tendrían que asociarse con ellos, y tal vez los negocios que ellos hacían, la manera en que hacían las cosas eran diferentes, y tendrían que tal vez violar varios principios para asociarse con ellos. Así es, pero no apenas eso. Dios tenía una promesa para los hijos de Israel. ¿Y cuál es la problemática con esto? O sea, ellos, al mezclarse con la gente de la tierra allí, ¿qué es lo que iba a pasar? Lo que iba a terminar pasando es que no iba a cumplirse esa promesa. O sea, es el plan de Satanás que no ocurriese eso. Muy bien, pero ahora vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en Patriarcas, Profetas y Reyes, página 416. Acerca de la relación que Israel debía sostener con los pueblos circundantes, el Señor había declarado por Moisés: no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos. Así es. Entonces el mandamiento de Dios es muy claro.
No iban a tener que mezclarse con las naciones que estaban allí, no tenía que unirse. Muy bien, pero hay más todavía. La pluma inspirada nos habla más sobre este asunto. Leamos cómo nos dice. El mismo material, a Profetas y Reyes, página 416, nos dice así: porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruiré presto. Esto es, al emparentarse con las naciones que estaban alrededor de ellos, iban a producir que no siguieran en pos de Jehová. Sí, porque Jehová quiere hacer el todo para ellos, quiere ser su proveedor, sustentador, y Él quería que todo lo necesario para esa nación lo obtuvieran de Dios mismo, porque al aliarse con las otras naciones iban a querer prosperar por su propia fuerza y sus propios esfuerzos. Y iban a seguir dioses ajenos que no habían conocido, y Dios era muy celoso de estas cosas. Pero todavía hay más de este asunto. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Leamos cómo está escrito en este material, que es Profetas y Reyes, página 416. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Así es, entonces Dios quería que estuvieran apartados y diferentes, ¿cierto? Y no les permitía que se unieran por estas razones. Muy bien, pero veamos qué más nos dice la pluma inspirada sobre este asunto, así que acompáñenos a leer este siguiente párrafo. Mismo material, Profetas y Reyes, página 416. Fue claramente predicho el resultado que tendría el hacer pactos con las naciones circundantes. Esto es, si ellos se unían, ¿cuáles iban a ser los resultados? Pues como vimos, ellos se iban a apartar de Dios, iban a hacer cosas que no, iban a adorar dioses, iban a hacer otras cosas que era contrario a la voluntad de Dios para su pueblo. Y Dios no los iba a aceptar de esta forma. Muy bien, vamos entonces a continuar y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos cómo está aquí. ¿Cómo sigue resonando hoy en día la advertencia de Dios contra los matrimonios mixtos con los incrédulos? Esto es, en el pasado ya se dio esta situación. Hoy día, en la actualidad, ¿cómo sigue esta situación? ¿Cómo sigue manifestándose? Pues podemos ver que el pueblo de Dios a veces es necio, ¿no? Y hace cosas que no debe hacer. Y vemos los resultados de los matrimonios mixtos que pues no hay felicidad, porque uno jala para un lado y el otro para el otro. Así es. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a investigar lo que está escrito allí. Así que acompáñenos a leer el siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6. Y ahí vamos a leer el verso 14 hasta el verso 18. No os unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión entre la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Y seré vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es. Así que la misma advertencia para este tiempo es que no nos unamos en yugo desigual con los no creyentes. ¿Por qué? Porque no va a haber comunión, no va a haber una armonía, y eso va a traer mucha desdicha, mucha dificultad, mucha problemática en el hogar, para ambas personas, para el incrédulo y para el creyente, para ambos. No es apenas para el creyente, es para ambos. Y bueno, pues se nos aconseja no hacer esto. Sigue resonando lo mismo que aconteció en aquel entonces, sigue ocurriendo exactamente hoy día. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice
la pluma inspirada, vamos a ver qué es lo que nos aconseja y veamos lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo y que está en el libro de Mensaje para Jóvenes, página 311, y nos dice así: a menos que quiera tener un hogar donde nunca se levanten las sombras, no se una con un enemigo de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos darnos cuenta aquí? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender? Si no queremos tener dificultades, tenemos que pensar igual, ¿no? Y cuando una parte no piensa igual, entonces siempre va a haber una situación difícil, compleja para mantener, ¿no? Sí, es algo importante que dice ahí que no nos unamos con los enemigos de Dios. Eso es algo fuerte, ¿no? Algo que nosotros podemos pensar, tal vez los jóvenes en la juventud cuando se enamoran y es como una tela que se les pone sobre los ojos y no pueden ver claramente la situación y dicen, no, pero él es bueno conmigo, o ella es muy buena persona, y pueden ser buenos y todo lo que uno puede pensar en el momento, pero dice que aquí claramente que son enemigos de Dios, y eso es algo que tenemos que pensar muy claramente, tener una oración, y por eso es que no podemos unirnos con otras personas, porque al final de todo, cuando ya estés con la persona, viviendo con ella, vas a ver que no aman a Dios y van a llevarte a hacer cosas que no debes hacer. Así es, entonces nosotros tenemos que cuidar esa parte, ¿no? Tenemos que instruir a los jóvenes sobre este asunto, muy bien, pero todavía hay más en la pluma inspirada. Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos. Si quieres que los seguidores de Cristo salgan del mundo y estén separados y no toquen lo inmundo para tener la promesa de ser los hijos e hijas del Altísimo, miembros de la Iglesia real, pero si no cumplen con las condiciones, no pueden cumplirse en ellos la promesa. Así que entonces, si nosotros queremos reclamar esas promesas, tenemos que cumplir las condiciones que Dios nos pone. Si no cumplimos las condiciones, tampoco podemos reclamar las promesas. Es un asunto que tenemos que entender todos, los padres, los hijos, los jóvenes, para que Dios pueda actuar sobre las personas. Ese es un principio que está en todas las cosas, ¿no? Si nosotros queremos tener un resultado de algo, tenemos que hacer la parte requerida de nosotros para obtener ese resultado. Y aquí en las cosas espirituales de Dios, Él también requiere esto de nuestra parte. Si nosotros queremos obtener las promesas que están en la Biblia para nosotros, cada vez que nosotros leemos la Biblia y nos confortamos en las promesas ahí escritas para nosotros decimos, yo quiero eso para mí, para mi familia, para mis hermanos, o lo que sea que estemos leyendo, pero tenemos que ver que hay condiciones para obtener esas cosas, y no es algo que es imposible, porque Dios ha provisto la manera para poder obedecer esas condiciones. Así es. Y pues son temas muy importantes que tenemos que estar estudiando para este tiempo, pero nuestro estudio ha concluido por el día de hoy, así que vamos a hacer una oración para terminar. Recuerda que vamos a continuar el día de mañana, así que oremos. Padre Celestial, usted es un Dios misericordioso y tardo para la ira y paciente para con nosotros. Gracias le damos por eso. Gracias por estas enseñanzas que usted nos da para tomar las decisiones correctas en nuestra vida y evitar mucho mal, y muchas tragedias y dolores de cabeza que a veces nosotros mismos nos provocamos. Gracias porque usted nos da la salida y la manera de hacer las cosas correctas. Gracias por todo, le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.